Hola amigos tucumanos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo programa de Hola Salud Tucumán. Esta es la forma fácil de entender la medicina. Esta es la forma en que queremos llegar a ustedes para que ustedes tengan la mejor información del mundo médico, para que usted sepa quiénes son los profesionales más destacados de la provincia de Tucumán, para que usted entienda cuál es la tecnología que hoy dispone muy cerca de su casa y para qué sirve. Esto es Hola Salud Tucumán. Bienvenidos y comenzamos. Entramos en el mundo de la oftalmología, especialidad que está relacionada a las enfermedades de los ojos en las personas, y hoy vamos a tratar un tema verdaderamente muy importante. Vamos a hablar de glaucoma. Glaucoma que se lo conoce comúnmente como presión en los ojos. Quiero contarles algo que es muy importante y quiero advertirlos de algo. El glaucoma, cuando aparece en sus inicios, no produce síntomas. Y cuando los síntomas aparecen, ya estamos ante un avance de la enfermedad importante donde seguramente algún tipo de daño ha ocurrido. Por ello es importante el control anual de la vista para poder detectar esta presión que se origina en algunas personas y que se denomina glaucoma. Usted, detectándolo a tiempo, puede ir al médico y el médico indicarle un tratamiento adecuado para tratar de evitar estos daños que les acabo de mencionar. Hoy está con nosotros el doctor Ignacio Liszczynski. Es un oftalmólogo muy reconocido en la ciudad de Tucumán y nos cuenta sobre el glaucoma, qué es y cuáles son los distintos tipos de glaucoma que existen. Glaucoma se lo asocia generalmente con la presión ocular elevada. La presión ocular elevada va dañando al nervio óptico, que es el encargado de conectar el globo ocular con el cerebro. Cuando el nervio óptico se daña, se va dañando en forma irreversible. Por lo tanto, es muy importante hacer un diagnóstico temprano de la enfermedad para poder hacer un tratamiento en el momento. El glaucoma se le llama normalmente el ladrón silencioso de la visión. Se le llama de esta forma porque justamente no da síntomas. La persona no tiene noción si tiene la enfermedad o no la tiene, salvo que le tome la presión ocular el oftalmólogo cuando va a examinarse. Por lo tanto, es importante el examen preventivo para hacer el diagnóstico temprano. Cuando uno logra evaluar al paciente y diagnostica de que tiene la presión ocular elevada o que tiene un daño en el nervio óptico, va a empezar a hacer una serie de estudios para tratar de estadificar a ese paciente. ¿Qué significa estadificar? Vamos a tratar de ver qué grado de lesión tiene, cuánto daño tiene ese ojo, para que en base al daño vamos a indicar el tratamiento adecuado. Para saber cuánto daño tiene esa visión, cuánto daño tiene ese ojo, nosotros vamos a hacer una serie de estudios. Tenemos estudios que los podemos dividir en estudios funcionales y en estudios anatómicos. ¿Qué significa esto? Funcionales significa la función, significa cómo ve usted cuando está en cualquier medio, digamos, cuando está caminando por la calle. ¿Sí? Puede ver el centro y puede ver también la parte periférica, que es la parte que está rodeándolo a usted. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo estar caminando, ver a una persona, pero también puedo ver el árbol que está a la par, otra persona que va caminando por la par, un auto, un coche que corre por la calle. Por lo tanto, todo eso compone todo lo que es visión, la visión central y la visión periférica. En el glaucoma, lo primero que se daña es la visión periférica, hasta que el paciente puede llegar a tener una visión que se llama tubular, que es ver solamente el centro, y esa persona tiene una lesión muy avanzada ya en su nervio óptico por la lesión que produjo su enfermedad de glaucoma. Por lo tanto, esa persona tiene mucha dificultad para movilizarse porque puede no ver cosas pequeñas o sillas o taburetes o inclusive escalones y puede hasta tropezarse. Por lo tanto, desde una visión totalmente normal, en donde uno tiene un campo de visión normal de todo su alrededor, la enfermedad va disminuyendo a medida que va progresando hasta que queda una pequeña visión tubular. Y la enfermedad, cuando llega a su final, puede llegar inclusive a la desaparición total de la visión, a la ceguera. Por lo tanto, cuando uno al glaucoma, la enfermedad, la diagnostica tempranamente, puede detener
esta evolución natural de la enfermedad y el paciente mantener su visión. Por lo tanto, el glaucoma es una enfermedad que tratada a tiempo y diagnosticada a tiempo tiene una excelente evolución. Ahora, ¿qué estudio vamos a hacer? Como le venía recordando, tenemos estudios funcionales de cómo ve el paciente. A mí me interesa saber cómo está su visión y cómo impacta la enfermedad en su visión. Entonces, la calidad de vida del paciente, de cómo va a desarrollar su vida natural y normal de todos los días, depende de cómo se pueda mover él en su vida diaria de relación. Y esto está directamente influenciado por cómo tenga su campo visual. Por lo tanto, un estudio va a ser el evaluar cómo está la función visual del paciente, cómo está la función del campo visual del paciente, que se lo hará con un aparato en donde el paciente tendrá un pulsador y va a estar apretando el pulsador a medida que el equipo va señalando una serie de luces en una cúpula, y de esa forma podemos saber cuál es la función del paciente y si hay zonas que no está viendo. Otros estudios son los estudios anatómicos. Estudios anatómicos me van a medir lo que son las estructuras, lo que son la retina. En otras palabras, me va a medir la cantidad de cablecitos o la cantidad de fibras nerviosas que son las que tiene la retina sana. A medida que la enfermedad de glaucoma avanza, estos cablecitos o estas fibras nerviosas van a ir disminuyendo. Entonces, el espesor del tejido va a ir cada vez haciéndose más pequeño. Hoy tenemos equipos en donde pueden hacer justamente esa medición, de saber si el ojo que estamos examinando tiene la cantidad de espesores normales de tejido en cada uno de los sectores que nos interesa evaluar. Si están normales, vamos a poder ya en ese mismo momento explicarle al paciente que está en un estadio de enfermedad muy temprana. Si están más dañados o muy dañados, vamos a poder decir y estadificar y decir en qué momento de la enfermedad nos encontramos para ser más agresivos con el tratamiento o ser con un tratamiento más relajado. En este bloque vamos a hablar sobre cardiología, y la cardiología es la especialidad que en el mundo de la medicina atiende los problemas que tienen que ver con el corazón, arterias y venas. En definitiva, es el sistema que le lleva sangre a todo el cuerpo humano. Hoy estamos en compañía de un excelente profesional que a usted mismo le va a gustar cómo explica los temas. Es el doctor Félix Albano, integrante del ITEC, Instituto de Tucumán de Enfermedades del Corazón. ¿De qué vamos a hablar hoy? Un tema que seguramente usted lo habrá escuchado muchas veces, pero que hoy se lo vamos a aclarar en forma perfecta, en forma clara, de qué se trata. Arritmias. Y también aquí tiene que ver lo que es la bradicardia y la taquicardia. Cuántas palabras difíciles, pero cuando usted lo escuche al doctor Félix Albano, se va a dar cuenta y va a tener muy en claro qué significa cada una de estas palabras y cuál es su terminología. Vamos al encuentro del doctor Albano, del ITEC, del Instituto de Tucumán de Enfermedades del Corazón. El corazón es una bomba muscular similar a lo que es una bomba de agua, que lo que hace es expulsar agua. En este caso el corazón es una bomba muscular que expulsa sangre. También recibe sangre un poco rica en dióxido de carbono y expulsa sangre a través de la aorta rica en oxígeno, que es el principal nutriente de la sangre arterial. El corazón tiene 4 cavidades, está dividida por tabiques, está un tabique central y un tabique horizontal, y eso le da a que el corazón tenga 2 aurículas hacia arriba y 2 ventrículos hacia abajo. Se le da el nombre de ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula derecha y aurícula izquierda. Nosotros podemos decir que el corazón es similar a una casa, digamos. Tiene una casa que tiene 4 habitaciones. En la habitación de arriba y a la derecha es la aurícula derecha, y en un lugar
que existe un nódulo, que son un cúmulo de células especializadas que cumplen la función de marcapaso biológico de cada corazón. Ese marcapaso biológico hace que el corazón lata entre 60 y 100 latidos por minuto. Básicamente tiene influencias a nivel hormonales, es decir, puede ser simpático, es decir, hacia la huida, o parasimpático, digamos, para que uno descanse. Hay siempre una regulación que existe y se maneja a nivel del nodo sinusal. Ese nodo sinusal puede hacer que tu corazón vaya entre 60 y 100. Si sube por arriba de 100, nosotros lo vamos a llamar taquicardia. Si baja por debajo de 60, nosotros lo vamos a llamar bradicardia. Normalmente cuando uno hace alguna actividad física hay un predominio de la parte simpática, entonces el corazón aumenta su frecuencia cardíaca por arriba de 100 latidos por minuto. Por ejemplo, cuando uno sube una escalera, cuando uno corre una cuadra, cuando uno está ansioso, cuando reniega, etc., uno tiende al corazón a aumentar su frecuencia cardíaca y eso se va a llamar taquicardia fisiológica o taquicardia sinusal, digamos, nace desde ese lugar. Si por ejemplo uno está sentado, está acostado o tranquilo, normalmente la frecuencia cardíaca va por debajo de 60 latidos por minuto y eso se va a denominar bradicardia sinusal o bradicardia fisiológica. La arritmia en sí se va a producir cuando la bradicardia esté en actividad o la taquicardia esté en reposo. Uno cuando está en reposo no puede estar con 120, 130 o 170 latidos por minuto. Cuando uno está haciendo una actividad no puede el corazón estar a 60 o 70 latidos por minuto porque no va a enviar la sangre suficiente al organismo. El nodo sinusal se comunica a través de células especializadas que podremos decir que se ponen en hilera y vulgarmente las podemos decir como cables, y un cable va hacia la aurícula derecha, un cable va hacia el aurícula derecha, aurícula izquierda, otro cablecito va hacia la unión entre el aurículo y el ventrículo, se llama un nódulo, en este caso como está en el medio de los dos se llama nódulo aurículo ventricular. Después de eso, después de un pequeño retardo, sale de ese nodo aurículo ventricular y se divide hacia la derecha y hacia la izquierda, y de esa manera cada cavidad del corazón tiene su respectiva electricidad, digamos, cablecito que lleve su electricidad. Nosotros así podemos tener el funcionamiento normal del corazón, es decir, el corazón tiene que latir entre 60 y 100 latidos por minuto en forma normal, digamos. Puede ir para abajo o puede ir para arriba. Y va a depender mucho de este nódulo. Este nódulo es que con el tiempo se puede llegar a enfermar, se llena de una sustancia que normalmente es frecuente cuando uno es un adulto mayor y empieza a latir menos. Y ahí empieza, digamos, alguna enfermedad, es decir, uno tiene que caminar una cuadra y se agita porque en vez de tener 120 latidos por minuto, tiene 65, 70, etc. Bueno, ese, digamos, el funcionamiento normal del corazón. A partir de ahora vamos a hablar sobre las arrugas. Arrugas en las caras. Y esto tiene mucho que ver con el mundo femenino, pero ojo, porque también tiene mucho que ver con el mundo masculino. Hombres y mujeres hoy no están exceptuados
de las arrugas que vayan apareciendo a lo largo de los años. Pero lo bueno de todo esto, que hoy hay tratamientos sin cirugía estéticos que tienen excelentísimos resultados. Hoy estamos en compañía de la doctora María Eugenia Neme-Sheikh, excelente profesional que tiene que ver con la medicina estética y trabaja en la ciudad de Tucumán. Hoy nos explica lo que son las arrugas dinámicas, que tienen que ver con las arrugas que se producen cuando movemos parte de nuestra cara, y las arrugas estáticas, que son aquellas que están por más que no provoquemos ningún movimiento. La doctora María Eugenia Neme-Sheikh se refiere hoy sobre este tema. Hoy nos toca hablar un poquito de lo que serían las arrugas dinámicas y estáticas. Normalmente las personas cuando vienen a la consulta ven las arrugas del mismo modo, que es parte de un envejecimiento cronológico o un envejecimiento cutáneo que ocurre por diferentes causas. Pero nosotros tenemos que clasificar a las arrugas en dos grandes grupos. Por un lado tenemos las arrugas dinámicas y por otro lado las arrugas estáticas. ¿A qué se denomina una arruga estática? La arruga estática básicamente se produce por una pérdida del volumen del tejido y también por una alteración en la organización de las fibras de colágeno y elastina. ¿Dónde la vamos a localizar normalmente? La vamos a localizar alrededor de lo que sería la nariz, que es lo que llamamos como el surco nasogeniano. Personas que vienen y me dicen me veo con la sonrisa triste, que es la arruga denominada signo de marioneta, o por ahí aquellas personas que me dicen he perdido este óvalo facial y me veo un adelgazamiento en la zona superior del pómulo. Eso es básicamente una arruga estática. Y la única manera de tratar esas arrugas estáticas es, por un lado, restablecer las fibras o mejorar la calidad de las fibras de colágeno y elastina con terapias como es la radiofrecuencia, el plasma rico en plaqueta, pero básicamente también tenemos que tener en cuenta que esa pérdida de volumen, de consistencia del tejido, tenemos que reponerla. Entonces se habla de la aplicación de una sustancia que es reabsorbible dentro de los materiales de relleno. Tenemos materiales de relleno reabsorbibles y no reabsorbibles. Lo ideal es utilizar materiales de relleno reabsorbibles y uno de los más aliados en esta época de la medicina estética es el ácido hialurónico. Nosotros hablamos del ácido hialurónico y es lo que comúnmente la gente conoce como relleno o implante. Esto es un relleno o implante que ocurre a nivel dérmico y muchas veces vamos un poquito más profundo, que como dije anteriormente es para reponer el tejido que se ha perdido y vamos a aplicarlo. Es un tratamiento que se hace en consultorio, no necesita que el paciente requiera de mucho tiempo. Es más, muchos pacientes vienen en la hora del almuerzo a poder hacerse la aplicación de ácido hialurónico y pueden volver a sus actividades normales. Tiene una duración de 8 meses a 1 año y lo más importante es planificar cómo vamos a ir haciendo esa reposición de tejido para ir haciendo pequeñas modificaciones en nuestro rostro sin que altere la estética del mismo. Eso sí es muy importante, tienen que ser, hoy en día la medicina estética tiende a lo natural, a que no se note, a que nos vean más frescas, más descansadas, pero sin saber qué nos hicimos. Vamos a ingresar a partir de este momento en lo que es el mundo de los análisis bioquímicos. Hay un laboratorio en la ciudad de Tucumán que se llama Laboratorio Bioquímico Presti. Es un laboratorio muy reconocido con muchísimos años de experiencia,
con tecnología de avanzada y de última generación que tienen incorporado allí, donde le ofrecen a sus pacientes análisis bioquímicos con altísima calidad. Y esto es importante, ¿por qué? Es importante porque cuando su médico clínico o cualquier especialista médico le indica un análisis bioquímico para obtener algún tipo de dato, es importante que este análisis esté muy bien hecho. Primero, que la persona se prepare como corresponde para hacer una buena muestra para obtener un buen resultado. Y a partir de un buen resultado, el médico puede llegar a un muy buen diagnóstico. Fíjese qué importante todo lo que le he mencionado. Cuán importante es cada uno de estos pasos para que el médico tenga buenos datos bioquímicos para realizar un buen diagnóstico. Vamos a conocer hoy lo que es el Laboratorio Bioquímico Presti junto a la doctora Silvia Álvarez de Presti, y ella justamente nos cuenta cómo es que tiene que prepararse un paciente para los distintos tipos de muestras. Contar qué debe hacer el paciente cuando está por ir a un laboratorio de análisis clínico, cómo se tiene que preparar, qué condiciones debe cumplir para que lleguemos a tener un resultado de calidad. El paciente puede tener muestra para sacarse una muestra de sangre, una muestra de orina, puede llevar materia fecal, puede ser cualquier tipo de muestra. Necesita siempre una indicación previa del bioquímico. El bioquímico en nuestro laboratorio está capacitado para darle todas las indicaciones que necesite el paciente. Es necesario que el paciente cumpla con las indicaciones del bioquímico para que los resultados sean lo más que tengan la más alta calidad posible. En un análisis de sangre a veces no solo es necesaria la condición de un ayuno de 8 horas, muchas veces necesitamos otras condiciones que no son complicadas, pero que sí las tiene que cumplir el paciente. Esto sobre todo se da en lo que hace a análisis hormonales. Los análisis hormonales son análisis especiales que los realizamos en el laboratorio con una calidad altísima porque tenemos una muy buena tecnología, pero también necesitamos la preparación previa a la extracción para que esa calidad se mantenga. Las hormonas necesitan condiciones que hay que cumplirlas, como por ejemplo, queremos estudiar el ciclo menstrual de una mujer. Para ello necesitamos saber cuándo ha sido su última menstruación para poderle dar determinadas fechas en las que debe hacerse determinados análisis. Habrá análisis que tendrá o se podrá hacer los primeros días del ciclo, habrá otros que los llamaremos en otro momento, a mediados del ciclo, tratando de buscar el pico preovulatorio. Quizás tenemos que hacerlo en la última fase del ciclo, o sea que son distintos momentos que necesitamos sacar las muestras para que sean realmente sirva ese estudio, digamos, del ciclo menstrual. Hay hormonas que están relacionadas con el sueño. Necesitamos que la condición del paciente esté despierto determinado tiempo antes de hacerse la extracción. Hay hormonas que están muy relacionadas con el estrés. Hoy es un tema que tenemos todos los días tenemos un cúmulo de cosas que hacer, llegamos al laboratorio todo corriendo. No, a ver, ¿qué vamos a hacer si yo tengo una hormona de estrés que sacar? ¿Lo voy a hacer descansar al paciente? Sí, no, le voy a dar la indicación previa para que él desde la casa venga ya listo, ¿sí? Sin estrés, y así vamos a poder evaluar mejor el resultado cuando lo tengamos en nuestras manos. Hay otras hormonas que necesitan, por ejemplo, la recolección en orina, hacer la determinación en orina de 24 horas. A veces al paciente le resulta bastante tedioso esto, pero yo les pido que lleguen al laboratorio, consulten, nosotros le vamos a dar
todas las indicaciones por escrito, en forma verbal, y el material que necesitan para hacer ese tipo de análisis, ¿sí? Esto es porque hay muchos metabolitos que no se eliminan en forma constante durante el día, sino que tienen fluctuaciones. Entonces necesitamos, todavía no han sido reemplazados por otras metodologías que usan una sola muestra. Bueno, son muy útiles esas determinaciones donde tenemos que evaluar qué pasa durante todo un día. Entonces, lléguense al laboratorio, le daremos la indicación que corresponda. Queremos ver la función renal. Es importante cumplir también esta condición. La recolección debe ser perfectamente bien hecha. Para eso estamos nosotros, los bioquímicos, que los asesoramos. Estamos todo el día en el laboratorio, desde la mañana a la noche. Amigos de Tucumán, hasta aquí hemos llegado en una nueva entrega de Hola Salud Tucumán. Será hasta la próxima semana en el mismo día y horario. Un nuevo encuentro junto a nuestros profesionales médicos. Hola Salud Tucumán. Será hasta la semana que viene. Muchas gracias por su compañía.